Bienvenidos a Fuaim. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo la música y los sonidos atraviesan las épocas, conectando tiempos, personas y memorias. La música como espejo de la sociedad nos muestra quiénes fuimos y quiénes somos, y a veces el sonido no solo acompaña, también interrumpe, quiebra, transforma, abre caminos, marca nuevos comienzos. Acompáñanos en este viaje sonoro donde pensaremos juntos cómo el sonido moldea el tiempo y cómo cada época vibra en su propia frecuencia. Hola a todos los amigos. Hola. Hola. Hola a todos los que nos están escuchando, los que quizás nos vayan a ver por YouTube. Saludos a todos y damos por iniciado. Suena raro. No, pero iniciamos este tercer capítulo de Fuaim. No pensé que íbamos a llegar tan lejos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos tema porque no pensamos que íbamos a llegar tan lejos. No, pero sí, hay algunas cosas, pero eso, le damos la bienvenida como ya es tercera semana consecutiva a nuestro amigo Felipe. Aplausos para él, como es de costumbre. Aplausos. Sí. ¿Cómo está Felipe? Estoy bien, estoy bien, estoy rústico. Estoy rústico. Estoy playa. ¿Qué está rústico para nuestros amigos? No sé, una vez vi un viral y era sinónimo de que era bacán. Como de rústico. Ya. No, bro, cansadito del ajetreo de la semana. Extrañamente no. Otra vez vamos a hablar de un tema que no es de mi dominio, pero me motiva mucho el poder jugar esta conversación de temas interesantes. Así que motivado con lo que usted nos tiene, pues tío Isaac. Tío Isaac. ¿Qué nos tiene, tío Isaac? ¿Qué digo ahora? No sé cómo está usted, su semana. La familia. Bien, cansado, sí. Cansado en algún sentido. A veces como mental. No sé si existirá. Sí, yo creo que existe el cansancio mental, ¿o no? De acuerdo a lo que tú sabes. Sí. Sí. ¿Qué ¿Sí? dijo? Sí existe. Sí. La fatiga mental. Como El que, estrés. como que siento como quemado, así como... O que algo que es simple de pensar como que me cuesta más. No sé si a alguien le pasará. Yo creo ¿A que sí. ustedes les pasa en sus casas? ¿Les ha pasado alguna vez? Como Dora la Exploradora. Mochila. Spoiler. No, pero sí, ha estado todo muy intenso. Estamos tratando ahí de avanzar. Hay varias cositas que hemos estado haciendo. Así que eso, pero cansado, pero hay que darle. ¿Sí? Así que eso. No queda otra. No queda otra. Así que eso, el capítulo del día de hoy me gustaría como plantear en algún punto, es como para largo. Sí, creo que... ¿Sabes qué decir? Que vamos a hacer la cortita y vamos a decir Sale para largo larga. como, ya No, sé lo no. que viene. Pero me refiero a que el tema que como que hemos pensado para hoy da para mucho. Yo a veces a mis estudiantes les digo, como para efectos prácticos, les digo como información más acotada, pero si quisiéramos hablar específicamente de algunas cosas, podríamos estar, no sé, un mes hablando de una pura cosa. Porque hay muchos detalles quizás y aristas que se podrían desprender de una cosa modular. Pero básicamente tenía relación con, en el día de hoy, con la música, ¿sí? Cómo va la música con... como relacionado con la antigüedad, pero antigüedad en el sentido de cómo va acompañando algunos procesos históricos, y por lo menos desde lo que quiero igual plantear yo, así como a modo general, es cómo ha cambiado también la perspectiva de lo que es la música con el correr de los tiempos. Porque hoy en día tenemos toda una visión acerca de la música y los sonidos, pero relacionado con todo lo que tiene que ver la industria musical, ¿cachai? Con el tema de producir y vender y de que eso tenga un alcance, pero no siempre fue así. Entonces, como que yo me puse como ese pie forzado tratando de pensar algunas cosas en relación al capítulo de hoy día. Eso. Mira tú. Mira tú, ya está Mira listo, tú. ¿no? Vamos. ¿Usted sabe, tío Isaac? Pero eso. Y antes que cualquier cosa, sí,
Felipe me está mirando con cara congelado. Pero antes que cualquier cosa me gustaría mencionar algo, ¿sí? Que quizás salga, no sé, lo mencionemos en algún Reels más adelante. Pero igual la idea como del podcast y de lo que estamos haciendo también tiene relación con poder abrir como la mirada y la perspectiva a temas que no son tan hablados en algunos casos. Eh, y si bien tanto tú como yo podemos plantear un punto de vista, pero en realidad no estamos tratando de decir esto es, esto no es, Claro, ¿cachai? Sino que la idea es poder generar una apertura a poder pensar. claro. No necesariamente son temas de nuestro dominio o expertise. Simplemente es material que necesitamos para que la cosa fluya. Claro, igual a veces la gente, o sea, creo que es bueno dominar temas, y yo creo que tanto tú como yo dominamos algunos temas en particular, como más específicos, pero también en algún punto cuando uno es muy experto en algo, también como que cierra de cierta manera la posibilidad de pensar acerca de eso mismo. Claro. Entonces no se pueden generar nuevo aprendizaje en algún punto porque como ya está todo dicho y la idea por lo menos de esta instancia es de poder generar pensamiento y que cada uno se pueda encontrar con la verdad que necesita. ¿Sí? Pero eso, si bien hablamos temas que podrían parecer como muy académicos o podrían ser muy académicos dependiendo de cómo lo hablemos, pero la idea más que generar academicismo es generar pensamiento, ¿sí? O cuestionamiento o puntos de vista, pero eso. ¿Qué piensas tú de esto, Felipe? Está ahí con Cuando me diste la pauta, la pauta suena como No, de lo que íbamos a hablar hoy. fue una pequeña Bueno, referencia. antes de este proyecto me mandaron un programa a los chiquillos sobre los temas que íbamos a hablar también en los siguientes capítulos y bueno, leí esto y dije, obviamente fui a ChatGPT, otra vez, Otra vez, y, amigo. y era demasiada información, Es un me montón. agobié, dije, esta cuestión es una carrera universitaria, así que, y más incluso, entonces dije, mejor no me voy a calentar la cabeza, voy a dejar que el espíritu fluya. Y ¿por qué no afirmarme lo que diga mi amigo Isaac, po? Profe de música? No sabe nada el profe música. Así que hoy día tú vas a ser mi chat GPT. Yo me voy a apoyar en ti nomás. Buenísimo. Sí, Ya, mira, yo creo que es importante que podamos voy a plantear lo siguiente, entender que la música, generalmente, el desarrollo musical, el desarrollo de los sonidos, incluso de los instrumentos musicales, no está como separado de la época donde se empieza a generar. ¿Cachai? No, de repente tenemos una mente muy diseccionada por la formación o educación que recibimos y nos cuesta tener como una línea de continuidad de varias cosas paralelas que en el mundo fueron pasando. ¿Cachai? Como que, no sé, por el colegio a veces nos hablan la revolución industrial. Ya, bacán. Pero ¿qué estaba pasando en otra área? Como que no te lo relacionan. Como se ve desde la asignatura, claro. entonces nos cuesta entender como ese punto de vista. Ahora, lo, lo que quiero plantear es que desde un punto inicial, la música siempre acompañó a los procesos de desarrollo humano, desde que se empezaron a hacer, por ejemplo, las primeras herramientas o utensilios de los primeros hombres, que podríamos verlo desde ese punto de vista, hasta la actualidad siempre va de la mano. Ahora, no siempre ha tenido la misma perspectiva, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque hoy en día tenemos como una exacerbación, según yo, y como que se le da mucho lugar a lo que es el entretenimiento o a lo entretenido. De Claro. hecho, creo que a nivel, por lo menos de un target de edad, la mayoría de las personas elige las cosas que le agradan por si les son entretenidas o no les son entretenidas. Y dentro de eso está la música. Ahora, de las primeras cosas que quiero plantear es que no siempre fue así. No siempre fue así. Ahora, ¿por qué creo que es importante cuestionarse por lo menos esto en una primera instancia? Porque si vemos los sonidos o vemos la música como algo que solamente me tiene que entretener o solamente algo que es divertido, estoy como cortando de cierta manera
toda la relación que tuvo con, o que ha tenido con el desarrollo humano y los procesos como históricos, incluso en algunos casos. Ahora, si yo lo miro así, podríamos hablar que estamos como embriagados, como de la cultura del entretenimiento. Claro. Que no es malo, pero cuando se pone como en el centro de una cultura en que tiene que divertir o no tiene que divertir, algo es complejo. De hecho, como que yo que trabajo en colegio siempre sé, es que este profe es fome, o a esto le pongo atención porque es fome o no es fome. Entonces como que estamos muy inundados de lo que tiene que ser entretenido o no entretenido. Como una cultura de consumo. Claro. Como este producto, no, lo escojo por sobre este otro producto, porque me genera un bienestar momentáneo. O más que bienestar, como un placer. Exacto. Eso como quería hablar, no sé qué pensáis tú. Mucho igual me acordaba del Génesis, cuando Dios habla sobre la creación, antes de que fuera creada, habla sobre las aguas, y algunos describen esa acción de Dios es cantando sobre las aguas, y en ese canto iba generando y materializando lo que ahora llamamos creación. Entonces, ver que incluso el sonido o el canto tenía como fin algo más allá de entretener, sino que una funcionalidad específica, que tenía sentido, que tenía trascendencia, y en el fondo con el paso de los años también, las décadas, los siglos, los milenios, el uso de sonido estructurado ha propiciado también, o más que nada ha sido coherente con la cultura en sí. Sí, pues. Entonces, es como el lenguaje según la época. Claro, y creo que tomando lo que tú decís, como que a veces ese lenguaje se transforma como en el causante de provocar como el reflejo, o sea, perdón, como causante de algo que puede suceder a nivel como social o como comunitario. Y al revés, pues a veces lo que está pasando a nivel comunitario golpea en lo artístico y se manifiesta como en lo musical. Entonces creo que es muy cíclico en ese sentido. La música puede ser causante o puede declarar algo que está por venir, como en la época, como un rompimiento, un quiebre, un cambio, pero también puede ser el reflejo de algo que esté pasando. Entonces, interesante, amigo Sí. Felipe. Sí, igual me acordaba del estilo barroco. Ahí tú me corregís porque como no manejo ciertos detalles, el estilo barroco estaba muy relacionado con esto, como lo pomposo, todo este tema como de mostrar el tema de la alta sociedad. Y justo coincide con que el estilo musical de esos tiempos, no era punk, sino que ahí estaba Bach, ¿o no? Bach, Sí, Bach. estaba, no me acuerdo, Vivaldi, Claro. que son autores que tú escuchas sus composiciones y son súper complejas. Pero después está la búsqueda después pasa al romanticismo, si no me equivoco, Sí. y en el romanticismo está esta búsqueda como de la intensidad, en la emocionalidad de estas composiciones. Entonces ya el fin no es la complejidad de la época, sino que tiene que ver con la intensidad de las emociones. Y ahí Claro. aparecen otros autores como Beethoven, creo. Sí, o sea, a Beethoven se le considera como Mozart. como un compositor de transición entre el clasicismo y el romanticismo. Mira, interesante. Entonces al final, estos locos como que igual reflejaban la estética de la estructura social de esa época. Claro. ¿Sí? O sea, pomposo como los arreglos musicales, y también como la gente se vestía en ese tiempo. Entonces al final es otra forma de lenguaje que habla sobre cómo es un siglo, un tiempo específico, un periodo. Entonces, pero también como tú dices, responde también a la forma de cómo se pensaba el orden social. Claro. El sentido hacia dónde apuntaba. Y ahora cuando tú hacías este salto de la cultura del entretenimiento, veí eso, po. Por ejemplo, veí letras musicales apuntando sin hablar de forma denostativa, ¿cachai? O peyorativa hacia el género urbano. Como que la música urbana gira mucho en torno a pensando en artistas como más no cristianos, o no sé, a la satisfacción del placer inmediato.
y que está muy relacionada también con esta cultura que fomenta el consumo, ¿cachai? Una cultura que también es muy de la obsolescencia programada, Ay, que suena bonito eso. ¿sí? Po, algo que es, que, Claro. está, que no se renueva, no se arregla, sino que se desecha. Entonces, Me pasa con eso que estás diciendo tú, que a veces como que pienso en qué punto también, porque vuelvo o sea, como retomando lo que tú decís, esto no tiene que ver con el género urbano, porque consideran, y de hecho siendo como bien apegado como a lo histórico musical, eh, la cultura como de lo urbano o de la calle plasmado en música está desde hace un montón de años, por lo menos si solo consideramos el siglo XX. En cuanto a manifestaciones musicales, podríamos considerar urbano todo lo que se dio desde como de lo que se podría considerar marginal, desde las urbes. claro, desde los suburbios de las calles, de las grandes ciudades. Entonces siempre ha estado, ¿cachai? El tema es, yo creo, como esta maquinaria que hay detrás de que puede tomar uno u otro estilo para poder como entrar en esta como en este ciclo que en algunos casos podría parecer irrompible. Claro. ¿Pensáis que está mal usado el foco, o sea, el nombre de género urbano? ¿O incompleto quizá? Porque igual creo que urbano responde como a un contexto de las urbes, ¿cachai? Ya en distintos contextos sociales, ¿cachai? En otra época era el tema de la marginación, el hip hop, por ejemplo, en Bronx. Claro, en Todo Nueva este York. tema con la discriminación racial, ¿cachai? Pero tenía un sentido de protesta hacia un sistema que... Pero ahora por lo menos lo que yo escucho, con ese tema que no quiero decir. Este es el remix. Para que no, para que no nos cancelen el video. Claro, Este es el lo censuro remix. yo solo. Sí. Ya, me gusta como una búsqueda de validación. ¿Cachai? Como mírenme, ¿cachai? Yo ostento todas estas cosas. Entonces ya no es como un tema de protesta, sino que un tema de validarte como en un contexto que es marginal, pero yo soy el más bacán. Es casi como la ley de la selva, el más fuerte sobrevive. Mira, hay una cuestión, perdón que si te interrumpí, pero como Interrumpiste ya, po. que... Perdón, amigo. No, pero se me alumnó una cuestión que dijiste que es súper heavy, porque uno podría juzgar como como lo urbano, todo esto que podría ser medio representativo de lo marginal o de algo social un poco más escaso, de cierta manera, pero también está siendo reflejo, como decíamos delante, de algo que está sucediendo, ¿cachai? Ahora, cuando a mí me genera conflicto o cuando siento que hay como una alerta, una alarma es cuando ya el género o que se está realizando se está masificando. Pero no porque, ahora, porque yo no, si bien hay cosas yo no soy una persona que consuma generalmente género urbano, pero mi alerta es por qué se está masificando tanto. Ahora, desde mi punto de vista así súper rápido y práctico, creo que tiene que ver con que no está solo la industria de la música potenciando esto, sino que hay todo un aparataje social que provoca de una u otra manera y por las razones que sea, que los jóvenes en grandes cantidades aspiren a hacer lo que... Dijiste eso, aspiren, yo justo... Palabra conflictiva que podría ser. Aspiren a No quise llegar aludir a hacer esto, o sea, o a conseguir lo que el cantante me está como cantando, ¿cachai? Claro, como que el género musical en sí pasa a ser un suplantador de la identidad que una persona puede tener. Claro, O sea, no es que el género en sí sea malo, sino que la persona cómo busca anclarse para identificarse y construir una identidad, un sistema de valores en torno a eso. claro. Sí, es cuático, pero vuelvo a insistir, como que creo que la alerta está cuando esto se empieza a masificar demasiado, ¿cachai? Porque algo está sucediendo ahí, algo más aparte del gusto musical que podríamos decir que está pasando, o sea, porque desde un punto de vista musical es bacán que existan una variedad
de géneros o estilos o formas de hacer música distintas y bacán. Y obviamente como para gustos dicen colores. Claro. Pero cuando algo se empieza a exacerbar de una manera demasiado como brutal, creo que hay como una chispa de que algo está sucediendo, algo no está como en el Claro. orden que debería. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, Isa, y tú que eres profe, de repente toparte con alumnos que dicen como, tío, yo quiero hacer música urbana o quiero ser narco? Tú Sí, trabajas en un colegio de riesgo social, ¿o no? sí, no voy Entonces, a decir el nombre, pero sí el colegio está inmerso en todo lo que tiene como con esta realidad, po. Por eso como que lo digo, y me ha pasado, hay estudiantes que cuando a veces se quieren dedicar a la música, esa es su aspiración, claro, ¿cachai? Ser un cantante urbano. De hecho, alguna vez le hice a uno, y era heavy porque todo, él hacía sus videos y todo con autos así deportivos de alta gama y él salía en los videos ahí. De hecho, a mi esposa una vez se los mostré y todo, pero yo ni siquiera he pasado por al lado de un auto así. Pero fuera de eso, era que esa era su aspiración para poder conseguir como lo que ellos querían rápido. claro. Pero está muy latente el tema del narco y yo, pucha, no sé si esto pueda salir al aire, pero en algún punto estudiantes relacionados con el tema delictual, una vez tuve un estudiante que fue en época de pandemia, lo voy a decir bonito para que no suene tan feo, como tenía transacciones de armas. Un poco fuerte quizás decirlo, pero es así. Entonces ese es como el contexto y dentro de ese contexto está relacionado el tema de el género o un género musical que está como reflejando una realidad que está pasando. Mm. Qué loco. Sí. Que pienso también cómo la música en sí tiene esa función como adoctrinadora. Mm, O sea, bueno, insisto, el sonido es claro, un fenómeno creado, pero que también depende mucho sobre cómo la sociedad eh, te enseña sobre cómo relacionarte con ese sonido. Entonces creo que muchas veces se ocupa ese sonido para adoctrinar y generar esa falsa necesidad de que tú para ser exitoso necesitas tal y tales cosas. Yo me acuerdo hace años atrás, pues cuando yo estudié en la universidad, y tú también, en una época en la que como que tus papás te decían, pues, tú tienes que hacer esto para que seas alguien en la vida. para que sea alguien en la vida. Pero ahora estamos en una época donde el ser profesional no es tema, pues. Se cuestiona sobre si tú vas a ser profesional o no. Hay un Claro, mayor auge también de las carreras técnicas, ¿cachai? Y no se mira como en desmedro de la... No se mira por debajo de una carrera universitaria. O también está este tema de qué quieres ser, no, yo quiero ser emprendedor. Y hay cabros que dicen, no, yo quiero ser narco porque yo crecí en un contexto en el que hay mucha necesidad y me di cuenta de que la forma de ganar plata más rápido era eso. es... Y como veo que perdón lo vulgar para hablar, pero como los pacos no hacen nada en mi población, yo puedo ganar plata fácil y rápido para ayudar a los míos en la población. Claro. Bueno, yo cuando trabajaba en sectores de riesgo social, yo trabajé también mucho tiempo en Mejor Niñez, Sename, bueno, tú te sabes la historia. Y también me tocaba relacionarme con estos niños, pues que decían, tío, yo quiero hacer tal y tal cosa. Entonces también hay una aspiración a futuro en relación a, a una necesidad no satisfecha, subjetiva, Claro. en un contexto específico de carencias. Entonces, ¿cómo la música también puede tener ese poder de a ti inculcarte o reforzarte ese pensamiento? Claro, cómo potenciarlo. Claro. Y yo creo que el rollo, como tú decís, no es la música en sí, sino que el cómo tú te relacionas con esa música y cómo la puedes usar a favor o no. Siempre y Claro. cuando uno tenga como una identidad bien firme. Claro. Quizás en algún punto podríamos determinar, así como ya yéndonos en algo mucho más profundo, en verdad analizar los sonidos y decir, este sonido es bueno, este sonido no es bueno, Claro. ¿cachai? O este sonido puede provocar tales cosas, o este sonido... Y es ahí donde entra, que no es discusión de este capítulo, porque va a estar más adelante, pero podríamos entrar en esa discusión de qué es más importante, la letra o la música. Claro. ¿Cachai? ¿Dónde está lo malo? ¿En la música? ¿En la letra? ¿En las dos? ¿Cachai? Si yo hago una... Que por ahí también hay alguien que... Hoy me voy a meter en conflicto, pero me da lo mismo. Pero que por ahí hay alguien que hace como un podcast también y hablan de adoración, lo voy a poner bien entre comillas.
¿sí? O de música cristiana, y hablan de que las canciones como hacia Dios deberían, la mejor y como que el éxito asegurado, o una canción que va a bendecir a mucha gente, son canciones que con este arribo de banda y no importa. Pero es como canciones que tengan letra que salga en la Biblia. ¿Cachai? Y como que eso va a hacer que, no sé, po, como que tú seas el mejor hijo de Dios que canta canciones para Dios y que vas a bendecir a todo el mundo. Y yo en lo personal es como, creo que es una conversación compleja porque es como esa, el huevo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina o el huevo. ¿Qué es mejor? ¿Dónde está lo malo? ¿En el sonido? ¿En la letra? ¿En que la letra sea correcta? ¿En la letra que salga en la Biblia? ¿O aunque por dentro tenga pura porquería? ¿Cachai? Claro. Como que es como decir como que el artista está ajeno de su obra. ¿Cachai? Buena pregunta, ¿eh? Entonces, quizás en algún punto podríamos irnos en ese como en esa piscina de, pero también es un factor, pues, o sea, es el sonido lo que provoca esto, es la letra, es un todo. Mm. Claro, igual yo, es un lenguaje también, po. Sí, Es po. un lenguaje que viene también a complementar lo que uno a veces no es capaz de expresar con palabras, po. Claro. Y viene a ser una extensión de ti, siempre y cuando ese lenguaje es genuino y viene de ti, po. Ahí se me recuerda, me acordé mucho de cuando yo era adolescente, loco. Bueno, hoy día justo estaba en la cafetería trabajando y Coffee and tuve Wheels, Coffee and Wheels. Coffee and Wheels. y, y me puse a escuchar bandas punk que yo escuchaba. Ya. Dije, oh, y me sorprendía. Yo decía como, oh, yo escuchaba estas cosas, puros locos como quejándose del Estado. Y ahora me pregunto, ahora a propósito de lo que estamos hablando, digo, ¿con cuánto de eso yo me identificaba realmente? Claro. O yo o quería como, deseaba adquirir una estética respecto a ese estilo porque aparentaba una rudeza, porque yo sentía que era muy pollito. No, acá en Chile se llama pollito cuando alguien es Como... más tímido, más bajo perfil, que tiene carácter más o menos débil. Entonces yo como que me gustaba aparentar la cosa contraria. Entonces escuchaba mucho metal, mucho rock, iba a tocata, me hacía muy cano, cosas raras. Bueno, esta no es muy cano, pero Es un aunque lo peinado, parece. es un peinado moderno. Qué envidia. Ah, falme más lo lane. Ya pues. Pero ahora me pregunto, ¿cuántos de esos sonidos que yo escuchaba de verdad se identificaban con lo que estaba en mí realmente? Mm. Y no significa que el género musical, hardcore, punk, que en ese tiempo yo escuchaba, estuviera malo en sí, sino que probablemente los autores que escribieron esas letras eran coherentes con su emocionalidad en ese tiempo, Claro. en esa etapa específica de sus vidas. Entonces, ahora la pregunta que se me viene a mí es como, ¿qué sonido sale de uno? ¿Cachai? Mm. ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¿Qué? Pa. Entonces, ¿qué sonido? ¿Qué sonido sale? Sí. ¿Cuánto de eso de verdad es genuino y lo puedo ocupar para poder no sé, responder a esa época? ¿Cachai? Claro. Para edificar, para predecir, para criticar, para edificar, para destruir, lo que sea. Claro, o sea, y de hecho es una cuestión, para mí por lo menos, trascendental en la música, el tema de como ese lograr identificarse con algo, ¿cachai? Si uno mira como, no sé, po, yo siempre le digo a mis estudiantes que hay artistas, y hay artistas todavía, que nunca hubieran sido famosos o que nunca hubieran sido reconocidos si hubieran nacido en una época diferente. Y es heavy mirarlo así también porque como que uno los puede mirar desde el punto de vista de que su existencia no fue casualidad. Ya uno podría filtrar si alguien, no sé, fue aporte o no fue aporte a, como a lo que vivió, pero sí fueron reflejos de cosas, po, Claro. ¿cachai? Y que si tú los sacáis de su época, los tipos no hubieran tenido nada de éxito. Nada, sí. Nada, nada, nada de éxito. Entonces, creo que es muy importante en ese sentido lo que tú estabas diciendo. Como esta capacidad de poder identificarse y de qué tan genuino está siendo lo que está saliendo de mí, po.
Claro. ¿Cachai? Ahora, no quiere decir, aquí estoy planteando mi punto de vista, no como algo tan al aire, pero yo no creo que algo porque sea genuino dentro de uno sea bueno. Solo está siendo verdad. Claro. ¿Cachai? Y ahí podríamos filtrar ya estos buenos, estos malos, de acuerdo a lo que cada uno pueda determinar. Pero por lo menos no estamos diciendo, o alguien no está diciendo mentira. ¿Cachai? No está jugando a hacer algo que no es. Mm. Ahora, igual interesante también cómo la sociedad en la que estamos ahora tiene un abanico de estilos musicales disponibles para cualquier tipo de oído. O sea, sin contar también toda la biblioteca de la época anteriores que se ha logrado, por ejemplo, en recabar o reproducir. Po. Por ejemplo, tú veis sonatas o no sé, pues de Vivaldi, podéis buscarla en Spotify y escuchar una orquesta, como también podéis escuchar su Marcianeque o ¿cachai? Paco y Catriel, que son buenos. Lo siento, me lo encuentro entretenido. Pero pienso en eso, pues como tú tienes una oferta muy amplia sobre con qué tipo de músicas tú te puedes identificar. Y no sé, como que para mí es inevitable no relacionarlo con la construcción de la identidad de uno. Cuando uno es un adolescente, ahí acá viéndolo como psicólogo, está la búsqueda de construir una identidad tuya, ¿cachai? De diferenciarte del resto, pero también sentirte parte sentirte único, pero a la vez diferente. Y la música, yo me acuerdo cuando tenía mis momentos como muy emo, me ponía a escuchar música triste, música emo, ¿cachai? O cuando me sentía más rudo, ponía música más punk. Entonces siempre como que la música acompañaba en mis estados emocionales y en cómo yo me iba percibiendo a mí mismo. Entonces, yo no puedo evitar verlo de esa perspectiva y decir como, oye, o sea, tengo distintos estilos musicales sobre el cual yo sentirme identificado y construir una identidad en base a. Entonces, ¿cómo tú puedes construir una identidad en base a toda la variedad de estilos musicales también? Sí, lo que tú escucháis y cómo se genera sentido de pertenencia en distintos grupos. ¿Sí? Yo me juntaba con mis compañeros que escuchaban música hardcore punk. Claro. Pero no me juntaba con los que escuchaban reggaetón y eran Pokémones. Claro. O los raperos, y así. Sí, es cuático eso de que generen, y yo creo que ahí podríamos como describir otra facultad que tiene el sonido, por ejemplo, dentro de otra, es poder ser capaz de, así como hablábamos la semana pasada de como con la arquitectura, también tener la música o el sonido, poder tener esta capacidad de construir una identidad, o ser parte del desarrollo de una identidad. De inspirar, claro. Claro, o sea, si uno se pone a ver épocas anteriores, por ejemplo, hay mucho desarrollo musical ligado a la guerra, por ejemplo, a lo que estaba pasando en algunos contextos como de países en cuanto a la guerra, y se trataba de reforzar como el nacionalismo frente a algunas cosas, ¿cachai? Entonces, y eso iba construyendo la identidad de las personas, y de repente venían otras, no sé, otras voces culturales que iban en contra de eso que se había formado, como que trataba de echarlo abajo, para levantar algo nuevo. A lo mejor el que lo está echando abajo no tenía idea, pero culturalmente y socialmente uno puede ver que cuando se levanta como una identidad, hay veces se levantan voces para votar eso y volver a construir algo como distinto. A veces funciona, a veces a veces la voz que como que quiere ser contestataria no tiene mucho sentido, ¿cachai? Pero es un constructor como de identidades. Entonces, como a nivel sonoro musical, es interesante. Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo, pucha, otra tontera. Dale nomás. Sí, fluye nomás. Fluye, amigo. Hice muchas tonteras en esa época yo. Sí. Aparte, justo había conocido al Señor, entonces me había vuelto cristiano, por decirlo de alguna forma. Pero también tenía esta lucha de que, pucha, que me gusta esta música. Es del diablo, como dice un amigo. Pero también me gusta la tontera. Y me acuerdo que una vez hay una banda que era metal, pues, pero pesado. Y yo había escuchado por ahí que eran cristianos. Y yo fui a una tocata solo, ¿cachai? Para allá. Y yo dije, esta era la letra cristiana. No entendía nada de lo que decía. Y yo, en mi dramatismo adolescente igual, pues. Igual me da un poco de cringe decirlo, pero... que me da cringe. Me da cringe. ¿Cómo dicen los lolos? Ya, pues... los lolitos. Me puse como cerré los ojos mientras estaban todos mochando, po. Me da vergüenza. Me da
vergüenza. Y me puse así. Confiésate. Me cerré el ojo así, gracias señor, y la cuestión. Y todo agarrándose a comba, patas, tirándose del escenario. Pero en el fondo yo sabía que me estaba autoconvenciendo de que era un estilo de música que a mí no me hacía bien. No porque el estilo de música no sea malo, sino porque a mí no me hacía bien. Porque yo sabía que no era coherente con lo que yo era. Con lo que, siendo bien canuto para hablar, lo que el Señor esperaba de mí. Claro. Lo que Él dijo, habló para mí. Entonces, no es la música en sí, sino el como... Yo me estaba mintiendo a mí mismo. Pero en esa necesidad de querer como transar... Lo que a ti te gustaba. Lo que a mí me gustaba, ¿cachai? Me jalaba, me decía como, no, estoy adorando al Señor con esta música, ¿cachai? Yo me acuerdo que bueno, somos de la misma época, pero me acuerdo que a veces para poder escuchar bandas que no eran como de iglesia, me acuerdo que uno buscaba que en la letra dijera, no sé, Jesús una vez, o algo cristiano. No, son bendición. Sí, dijo bendición. Y lo escuchamos, ¿cachai? Como para sentir la conciencia tranquila. No sé si a alguien más le pasó. Sí, yo pienso que a muchos nos ha pasado, pero nos da vergüenza hablar. Y Heavy igual pues expone lo que tenemos dentro, también el sonido puede exponer lo que tenemos dentro. Entonces como que uno buscaba esos argumentos medio chantos. Sí. Una vez también me pasó porque estábamos en un grupo ahí orando. Estábamos orando. Y algunos teníamos que hablar de cosas que nos arrepentíamos porque sabíamos que no nos habían hecho bien. Y me tocó, yo no sé por qué dije, voy a hablar esto porque sé que no está bien. Pero en el fondo igual me gustaba. No, quiero exponer esto que yo sabía que no estaba bien en mí. Yo escuchaba música metal. Escuchaba música pa. Y mientras yo hablaba, me reía. Me reía. No estaba ya arrepentido. No estaba arrepentido, por hermano. De hecho, este líder me dijo, ¿tú no estás arrepentido? Me dijo. Y yo, parece que no. Parece que no. Qué chistoso. Creo que fue una tontera. Ahora te imaginas, le pusiéramos tribu urbana a los referentes de la Biblia. Jeremías era emo, escuchaba Lamentaciones. Claro. O sea que si lo quisiéramos clasificar así, podría darse. Claro. También podríamos ver en los diagnósticos psiquiátricos. También. Es verdad. Entonces, pero como retomando ahí, siento que está muy relacionado con el tema de como la forma de pensar de una época. Pero vuelvo a insistir, si hay gente que como que se va en la cuestión así como muy religiosa, entendiendo religión así como de no dar espacio a algo más, entonces como que dice, ya, esto es así y no da otra apertura. Y creo que el sonido, así como las ondas sonoras que viajan por el aire, tienen esta facultad como de tener distintos como posiciones en su desplazamiento en el aire. Entonces yo no puedo uno puede, pero creo que no es correcto juzgar como los géneros musicales tan a simple vista, porque creo que se esconden más cosas atrás. Hay algo que a mí a veces me pasa con respecto a por esta misma como generación de conciencia que a veces pasa, y que la gente a veces repite cosas que a veces no está mal. Yo tenía un profe en la U que decía que todos tenemos derecho a la ignorancia, porque no podemos saberlo todo. Entonces en algún punto ignoramos todo y tenemos ese derecho. Imagínate, tuviéramos como esa carga de querer saberlo todo, en realidad nos vamos a volver locos. En algún punto tenemos que desconocer cosas y no sabernos, ¿cachai? Pero a mí me pasa que a veces me molesta cuando la gente habla, por ejemplo, de la Edad Media y le dicen la Edad Oscura, ¿cachai? Como que... Y plantea la Edad Media como que algo que, no sé, como que todo lo que ocurría ahí era oscuridad, no sé, como que no pasó nada. Claro. De hecho, a mí me lo planteó en el colegio como que esto aquí era oscuro, que la Iglesia Católica, las monarquías, qué sé yo, bla, bla, pasaban todas estas cosas. Y como que la desechan, pues, ¿cachai? No. Por una perspectiva que cuestiona lo religioso, pero a veces la visión es más religiosa que lo mismo que pasaba en esa época. O como bien inquisitorio, ¿cachai? Es como que lo ven desde... Es como la Revolución Francesa, pues. Los que se lograron liberar después terminaron siendo opresores de otros, ¿no? ¿Cachai?
Eh, entonces, como plantear, no sé, pues la Edad Media fue una edad oscura, no se descubrió nada, la gente era toda ignorante. Y cuando uno se empieza a ver cómo lo que en verdad fue desde otra perspectiva la Edad Media como tal, fue una edad de muchos descubrimientos y de muchos avances de cosas, ¿cachai? Solo que se plantea por intereses, no sé de qué tipo, que fue una edad oscura y que donde prácticamente no ocurrió nada. El oscurantismo. Claro, habían cosas oscuras, pero como lo habían en esta misma época que vivimos nosotros ahora y que son peores en algunos casos, ¿cachai? O no sé si peores, pero por lo menos al mismo nivel de horribles, ¿cachai? Entonces, y nadie nos está llamando actualmente la edad oscura, sino que obviamente hay un planteamiento en contra de lo que tiene que ver con la fe, con lo religioso, que plantea como que todo lo que ocurrió ahí fue oscuridad y no... Entonces al final se plantea como una identidad de oscuridad, de ignorancia, de que no se hizo nada, de un sesgo, ¿cachai? Y en realidad no fue así, po. O sea, sí ocurrieron cosas, sí habían cosas, pero no era así, sí hubieron muchos Claro. descubrimientos. El rollo es que fue necesario pasar por eso para pasar la siguiente fase o época, como sea que le llamemos. ¿Qué es el tema? Es lo que yo decía al inicio, a veces no, el no entender lo que está pasando nos hace tener como esta cuestión bien separatista, ya tú para allá, tú para acá, Claro, este periodo acá, y lo que está para allá no sirve, lo que está para acá sirve un poquito más, pero también lo dejamos para afuera, ¿cachai? claro. Porque no tenemos esta conciencia de continuidad. Y creo que si miramos la música nos ayuda a generar esta continuidad a nivel como social incluso, y por qué no a nivel como, queramos decirlo, como espiritual, po. Tener esta conciencia de continuidad. El tema es que a veces somos tan, perdón, no sé si hay alguien, pero como medio radicales en decir, no, esto para acá no sirve, esto para acá sí, y tomo de aquí para allá, y después cuando, al final tengo una mente súper de consumidor al Claro. momento de como tener mis ratos de pensar y meditar, po. Estos fideos son malos, ¿no? Estos compremos estos que son italianos. Como hay oferta, tú puedes elegir. El rollo yo pienso que Y ahí donde siento que la personalidad de la persona se esconde en el discurso dominante, en la masa. Que se confunde lo que tú realmente quieres y lo tomas como algo moralmente correcto o incorrecto. Esto es malo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Y a mi grupo de amigos tampoco le gusta. O el grupo al que pertenezco, ya sea comunidad religiosa, ¿cachai? Política, lo que sea, se desarrolla un sentido de lo que es correcto y lo que no. Y se construyen sistemas valóricos basados en el árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. Entonces, esto es, esto no. Esto es caca, chao, como le dicen a las guaguitas cuando están haciendo algo. Metiendo los dedos al enchufe. Pero no te enseñan a observar. A observar, meditar, ¿cachai? Observar el fenómeno y decir, ¿sabes qué? Esto me genera esta cuestión a mí. Y puede distar mucho de lo que le puede al resto de tu grupo en el que te sientes perteneciente. Y es válido. Entonces, y tampoco tiene que ver con relativizar, No, no. sino con el tema de tener un acercamiento a algo y qué es lo que te dice a ti eso. Como hablamos la vez pasada, pues todo comunica. Entonces, ¿qué me está comunicando a mí? ¿Cachai? Sí. Cuando escucho esta música que habla letra que no me gusta, ¿pero por qué no me gusta? ¿Porque lo dicen los demás o porque a mí no me gusta realmente? Entonces, ese ejercicio también meditativo, porque es más introspectivo, como observar. Pablo dice, todo el rato como, ya quiero hablar. No. No, Es que se me cae esta cuestión. Me acordaba de Pablo cuando dice retener lo bueno, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero no dice desechar lo malo. Pero como estamos en una sociedad que es dual, ¿cachai? O bueno o malo, nosotros nos inventamos en nuestro inconsciente colectivo de que desechamos lo malo. Pero el énfasis está en retener lo bueno, lo que nos sirve. Y que ahí hay un punto, ¿cachai? Porque el tema yo creo que no está mal desechar como lo malo, ¿cachai? Claro. Pero quizás cuántas veces también hemos desechado cosas que no son malas, que tienen otra posición, por ejemplo. Claro.
Entonces como que terminamos sacando todo lo que en ciertos periodos nos parece malo y al final terminamos perdiendo la conciencia como de continuidad, po. Y Claro, después llega un punto en que estamos parados en un lugar y no tenemos idea por qué. claro. ¿Cachai? Porque dijimos esto no, esto sí, ¿cachai? Esto me sirve, esto no me sirve, esto está malo, esto es diabólico, o se van a ir al infierno todos porque creen de esta manera, o piensan de esta manera, o cantan de esta manera, o esta música es del demonio, ¿cachai? Claro, Pero al final, quizá tal o cual sonido está relatando la conciencia de una época, sí, ¿cachai? De personas, eh, incluso de cosas invisibilizadas, y se está graficando ahí, po, ¿cachai? sí, sí, Incluso por eso yo igual trato de como tener esto, si bien hay cosas que creo que hay una exacerbación del sentido de lo que decía al inicio del entretenimiento, pero tampoco lo puedo desechar porque creo que es importante claro. entretenernos, como tener espacios de dispersarnos, como de reírnos. Entonces, la música que podría ser para entretenernos o, o para edificarnos, diciendo de otra manera, no puedo desecharla porque tengo como esta cuestión como a nivel social mundial que la gente, mundial digo por lo menos en Occidente, como que del tema del consumo, ¿cachai? Porque en alguna parte es importante. Entonces, si yo desecho todo, ¿cachai? Mm, Y aquí no va no es que hay que tener, alguien me va a decir, no, es que usted tiene que tener todo por basura para alcanzar a... No, si no tiene que ver con eso. Tiene que ver que a veces desechamos cosas que no deberíamos desechar. sí. Y bueno, creo que es un tema que tiene que ver con dónde se pone el énfasis. Sí, po. Cuando tú te enfocas mucho en lo que hay que cambiar, lo que no es correcto, o independiente como le pongáis, te estás perdiendo el ser consciente de lo que ya está, que es agradable, Mm. o como se dice, como decía Pablo, lo que es bueno. Ahora, igual me pregunto a qué se referirá Pablo cuando decía retener lo bueno. Y quizás qué significaba en griego ese, pero en el fondo yo creo que el retener lo que es bueno, como lo decía acá, está relacionado con tener una mirada redentiva de las cosas. Y tú al redimir, no estás invalidando su pasado, sino que lo estás abrazando y comprendiendo que es parte de un proceso que fue necesario. Y ahora Mm. pongámonos en esta otra parte. Entonces, y ahí me hace más sentido ver que el Señor todo lo mira con ojos redentivos, Mm. ¿cachai? Como que tú puedes estar en la caca, Mm. ¿cachai? Tirada en el suelo ahí, pero, pero el Señor dice, hay algo bueno que puedo sacar ahí. Hay algo bueno que puedo sacar de eso vil y despreciable para un mundo que es dualista, ¿cachai? Que dice que esto es bueno, esto es malo. Algo de eso vil y despreciado por este mundo moralista o lo que sea. Sí, sí, yo creo, o sea, como que concuerdo ahí. No, ¡Recibe! ¡Me quemo! ¡Mucha luz, Señor! ¡Precioso! No, pero fuera de eso, comparto y como ya como para ir terminando quizás, como en mi caso, como englobar, creo que es súper importante como el hecho de tener esta mirada como en lo posible, porque obviamente a veces a uno se le van cosas, de hecho ahora tratamos de hablar de no cosas tan específicas porque por lo mismo que decíamos al inicio, si no estaríamos hasta fin de año hablando de como género musical por género musical, que quizás lo podríamos hacer en algún punto, Claro. analizarlo, escuchar algo, pero más allá de eso, a mí lo que como que creo que ayuda mucho es como tratar de mirar la música como de las épocas o mirar las épocas, ¿cachai? Eh, y ver que la música de su contexto no niega, ¿cachai? Sino que más bien es el reflejo de lo que está sucediendo y ayuda a tener Mm, una conciencia de continuidad, mm, ¿cachai? Ayuda como a poder empezar a experimentar un poquito este sentido de trascendencia, ¿cachai? Algo que a mí
quizás con esto termino yo, pero me llama mucho la atención de la música, los sonidos que hacían en las tribus, por ejemplo. El otro día estuve hablando de la música ritual y ceremonial en el colegio y nos dábamos cuenta, y los niños se dan cuenta, que habían culturas que nunca se toparon, ¿cachai? Que nunca se vieron, pero que rituales que tenían y que eran con música, tenían varios elementos que eran iguales y fueron culturas que nunca se vieron, ¿cachai? Ahora, más allá de lo que pudiéramos decir de sus rituales o ceremoniales, a mí lo que me llamaba la atención a propósito de esto mismo es que ellos estaban siendo relatores de, ya sea negativamente o positivamente, estaban siendo relatores y expositores de una realidad espiritual, Claro. ¿cachai? Intangible, que nadie se las enseñó, por lo menos nadie físico se las enseñó, y que tenía muchos elementos en comunes. O sea, analizamos cultura africana, por ejemplo, en muchos rituales, o el mismo, no sé, un machitún de sanación mapuche, y en algún punto coincidían muchos elementos del ritual, ¿cachai? Y ellos estaban siendo testigos de y relatores de algo que estaba en su época y en su contexto. Que si yo lo rechazo, me estoy piteando, perdón la palabra, o me estoy echando una carga histórica que me ayuda a comprender cosas a nivel espiritual y del sonido que son súper importantes y que según yo son base para poder entender toda esta vaina del tema del sonido, ¿cachai? Y el desarrollo que tienen las personas. Porque al final manifiestan lo que tienen dentro. Entonces, ¿por qué dos culturas que no se vieron nunca manifiestan algo igual o similar, siendo que nadie se lo enseñó? Bueno, ahí es donde entra como esto, como este factor espiritual, y entender que la música es algo más profundo de lo que me gusta o no me gusta. Y que merece más nuestra atención. Mucha Claro. más atención. O sea, y creo que parte de Fuaim, de lo que estamos haciendo ahora, es como entender que la música es más allá de entretención. Incluso va más allá de mi culto, Claro. de mi religión. Y más allá también de nuestro sistema de valores. Exactamente. O sea, yo creo, y siento que podríamos seguir hablando Sí, lo que no es la media sí. bola y no terminar nunca, pero ya no quiero seguir hablando pero creo que en el fondo, como conclusión mía, creo que no podemos desmerecer un sonido, una música, simplemente porque nos guste o si nos guste. Creo que en el fondo toda música tiene un sentido, un sentido del por qué es, más allá si consideramos que es bueno o malo. Y el poder apreciar eso, sin ojos condenatorios, sino que redimidos, podría llevarnos a cambiar el foco de cosas muy interesantes. Sobre cómo entendemos el sonido y Sí, lo que eso- se venga. Claro, y si lo extrapolamos a otras cosas, creo que podría provocar cambios, por lo menos en la forma en que miramos las cosas. Eso. Eso sí. Sí, eso. Así que damos por finalizado el capítulo de hoy. Le damos agradecimientos a nuestros auspiciadores Coffee on Wheels, Cafetería Especialidad, por su apoyo. Y Spiral Coffee Roasters. sí, la tostadoría de Felipe. Espiral. Sí, Spiral Coffee Roaster, que está también auspiciando Fuaim. Así que le damos las gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a suscribirse. Fuaim está en Spotify, en YouTube, ¿sí? Así que para que lo puedan buscar, compartir, suscribirse, y obviamente la invitación siempre es a pensar, ¿sí? Así que eso, un abrazo, saludos para todos. Muchas gracias.